18 millones de dólares recibirá latino que estuvo 25 años preso por error en Nueva York. El colombiano Johnny Hincapié estuvo 25 años preso por un crimen que no cometió, el homicidio de un turista en el metro de Nueva York. Ahora recibirá casi 18 millones de dólares en acuerdos legales con la ciudad y el estado Nueva York. Sus abogados dijeron que este es uno de los acuerdos más grandes por una condena injusta en la historia de NYC. Hincapié fue liberado en 2015 después de pasar un cuarto de siglo en prisión acusado de apuñalar fatalmente a Brian Watkins, un turista de Utah, en el andén de una estación del metro de Nueva York en Labor Day de 1990. En 2018 presentó una demanda, diciendo que los agentes de NYPD que lo arrestaron necesitaban cerrar el caso que había sido muy noticioso en una época de alta criminalidad en la ciudad y lo obligaron a confesar falsamente. Johnny Hincapié dice, soy afortunado de que mi ciudad y mi estado finalmente hayan reconocido mi inocencia, y espero con ansias el próximo capítulo de mi vida con mi familia. Watkins, de 22 años, fue apuñalado en el corazón tratando de defender a sus padres de unos ladrones, dentro de la estación del metro East 53rd Street en 7th Avenue. Estaban de visita en Nueva York para asistir al US Open. Hincapié formó parte de un grupo de jóvenes acusados. En ese entonces era un adolescente de 18 años y no tenía antecedentes penales. A pesar de retractarse de su confesión falsa, así como de otras pruebas exculpatorias, fue declarado culpable de homicidio grave, y sentenciado a entre 25 años y prisión perpetua. Finalmente cumplió 25 años, 3 meses y 8 días antes de que se retirara su condena. En un comunicado emitido el viernes, Hincapié dijo que no ha perdido de vista lo que le sucedió a Watkins ese día y calificó su muerte como trágica. Nunca he olvidado la pérdida que sufrió su familia, afirmó. Soy afortunado de que mi ciudad y mi estado finalmente hayan reconocido mi inocencia, y espero con ansias el próximo capítulo de mi vida con mi familia. El abogado Gabriel P. Arbis, quien representó a Hincapié con su colega Brian Fett, le dio crédito al colombiano por seguir su educación mientras estaba tras las rejas y ser un recluso modelo. Hincapié obtuvo su GED, grado asociado, licenciatura y maestría mientras estaba en prisión. Ahora tiene 50 años, vive en Florida con su familia y es padre de 2 hijos pequeños, acotó NBC News. Realmente es la última víctima en este caso porque le tomó mucho tiempo que finalmente se reconociera su inocencia, dijo Arbis a The Associated Press. Dijo que el gran acuerdo es un reconocimiento de la inocencia, y de sus cualidades como persona de su cliente. Arbis dijo anteriormente que Hincapié sufrió una angustia y un dolor emocional y mental severo como resultado de ser castigado por crímenes que no cometió. Según los acuerdos, NYC proporcionará $12.800.000 y el estado Nueva York $4.800.000. Nick Paolucci, portavoz del Departamento Legal de la ciudad, dijo en una declaración escrita que el acuerdo resuelve un caso civil de larga data que involucra un crimen horrible. Según los hallazgos del fiscal de distrito y nuestra revisión, este acuerdo es justo y en el mejor interés de todas las partes. El crimen de Watkins, 1968-1990, quedó cerrado sin culpable. Luego de la liberación de Hincapié, la Fiscalía de Manhattan se negó a volver a intentar el caso en 2017, citando la muerte de testigos clave. En un caso similar, el mes pasado Samuel Keiper salió libre tras pasar 8 años preso por un homicidio que no cometió, una adolescente baleada a bordo de un bus en Queens. Previamente en junio salió libre un hombre después de pasar casi 8 años en la cárcel y bajo arresto domiciliario siendo inocente, tras ser acusado injustamente del homicidio de su amigo en Queens. En mayo se anunció que la ciudad de Nueva York pagará $10.500.000 a un hombre que estuvo 24 años preso por error, para resolver una demanda federal de derechos civiles contra un ex detective y otros 2 oficiales. En julio de 2021 en Staten Island, NYC, se anuló por primera vez una condena por asesinato, luego de que un hombre pasara 23 años preso injustamente.
A finales de 2021 un ex guardia escolar hispano que pasó 10 años en prisión porque los fiscales de Queens supuestamente retuvieron pruebas clave y manipularon testigos, resolvió su demanda contra la ciudad por $6.250.000. En septiembre de 2021 un hombre condenado injustamente que pasó 33 años tras las rejas acusado de apuñalar y estrangular a una adolescente llegó a un acuerdo de compensación de $16 millones en Long Island. Fue el caso de homicidio más prolongado en ser anulado en la historia del estado Nueva York, y uno de los más largos en todo Estados Unidos.